al webinar de esta tarde. Vamos a tratar, como saben, cuáles son las implicaciones, los requisitos, los cambios que ha introducido la revisión de la norma que se publicó en este pasado mes de septiembre, de la norma ISO 50001 sobre sistemas de gestión de la energía. Mi nombre es Marta Aguilar, y esta tarde será Alejandro Morel, el director de la Oficina Técnica de CREARA, quien estará con vosotros para contaros y exponeros esta sesión. Como siempre, el webinar tendrá duración de menos de una hora y al final de la sesión tenéis la oportunidad de ir planteando a partir de la herramienta GoToWebinar en el campo de preguntas todas aquellas dudas, consultas que queráis hacer, y al final de la sesión dejamos unos 5 minutillos y damos respuesta en directo. Como siempre, también deciros que recibiréis la presentación, os la haremos llegar. Y nada más, espero que sea de provecho y os dejo con Alejandro, que os contará qué es lo que pide esta nueva versión de la norma. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta. Buenas tardes a todos, soy Alejandro Morel y, como os decía Marta, soy la persona que va a dar el webinar de hoy. Vamos a hablar de las implicaciones, como vemos en la presentación. Creo que está bien compartida. Sí. Las implicaciones de la nueva versión de la norma ISO 50001. Sabéis que la norma ISO 50001 se publicó inicialmente en el 2011 y ahora lo que ha salido es una nueva versión que cambia algunas cosas e implica algún trabajo añadido para quien la desarrolle, tanto inicialmente con esta nueva versión o en un momento dado deba adaptarse a esta versión. Un poco lo que queremos mostrar en la presentación es precisamente estos cambios que implican en cuanto a trabajo. De acuerdo, la presentación, como ha dicho Marta, os la vamos a hacer llegar. Simplemente por comentaros que sobre esta primera parte voy a pasar muy rápido porque es introductoria y sobre sistemas de gestión en cuanto a evolución y cifras, que yo creo que como tenemos una hora prefiero no perder tiempo en esto y ya nos metemos directamente en harina. ¿De acuerdo? Esto simplemente es la evolución de certificados y la evolución de las fechas. Como os decía, la norma inicialmente se aprobó en 2011 y esta es la nueva versión. Un detalle respecto de las fechas: desde que se publica la nueva versión, que fue en septiembre de 2018, las empresas tienen 3 años para adaptarse a la versión nueva. ¿De acuerdo? Esto significa que tenemos derecho a pedir una auditoría a nuestra certificadora en base a la versión nueva desde ya, pero tenemos margen para adaptarnos hasta septiembre del año 2021. ¿De acuerdo? Los principales cambios que tiene lo que hacen es adaptarla en la misma dirección que se habían adaptado la norma 9001 y la 14001, la norma de calidad de medio ambiente. Significa que la integración, sobre todo con medio ambiente, va a ser más sencilla. ¿De acuerdo? Ahora lo vemos, pero vamos, principalmente tiene términos y definiciones más comunes, mete la estructura de alto nivel, etcétera. ¿De acuerdo? Como os decía, tenemos 3 años desde la publicación para adaptarnos a la norma nueva. ¿Vale? Y nos metemos entonces ya directamente con los cambios. Un punto importante, ya os he comentado la estructura de alto nivel, que esto lo vamos a ver con detalle, bien, nos va a hablar de la organización y su contexto y digamos, le da mayor responsabilidad a la alta dirección, que muchas veces es uno de los motivos por los cuales los sistemas de gestión no funcionan bien, por falta de compromiso de la alta dirección. Y hace, que esto sí es muy importante, un mayor énfasis en la mejora continua. ¿De acuerdo? De hecho, creo que ya dice explícitamente debemos mejorar nuestro desempeño energético. ¿De acuerdo? O sea, nosotros tenemos que ser capaces de demostrarle al auditor que todos los años mejoramos nuestro desempeño energético. ¿De acuerdo? Otro de los puntos importantes es que se incorpora un procedimiento, un registro nuevo que se llama comprensión de la organización y su contexto. ¿De acuerdo? En el que vamos a ver nuestras necesidades, nuestras fortalezas, nuestras debilidades, etcétera, y introduce el concepto de partes interesadas. Para los que hayáis trabajado con la norma 14001, el enfoque es muy parecido. ¿De acuerdo? El de partes interesadas. En partes interesadas de una empresa
lo vamos a ver luego, pero van a estar los trabajadores, los clientes, el entorno, etcétera. Y vamos a tener que tener en cuenta sus necesidades, así como los requerimientos que les vamos a pedir. Y otro de los cambios es que en la planificación energética, todo lo que ya hacíamos con la norma antigua es lo que se va a llamar ahora el enfoque táctico, y se añade un nuevo enfoque, que es enfoque estratégico, que está muy adaptado a la evaluación de riesgos. Todo esto lo vamos a ver ahora con más detalle. ¿De acuerdo? Bueno, esos, digamos, serían los cambios en cuanto a nueva documentación, etcétera. Lo que vemos de comprensión de la organización y su contexto, partes interesadas y el análisis de riesgos y oportunidades. Luego, aparte, hay algunos cambios de entidad menor, como, bueno, algunas aclaraciones en los conceptos de revisión energética, así como darle más detalle o más énfasis a la normalización de las líneas bases, de las líneas de base, que ahora os comentaré qué quiere decir. Y luego le da también más importancia a la parte, al trabajo de recopilación y captación de datos de la energía. ¿De acuerdo? Vamos a ver cada uno de estos puntos con detalle. El siguiente apartado sería la correspondencia entre la ISO 51011 y ISO 51018. Básicamente, como se meten puntos nuevos, la correspondencia numérica no es la misma. ¿De acuerdo? Aquí vemos algunos ejemplos, pero, por ejemplo, pues la política energética en la ISO 50001-2011, en la antigua, era el punto 4.3 y en la nueva es el 5.2. ¿De acuerdo? Y veis que, por ejemplo, en la nueva incluimos un punto nuevo que es comprender la organización y su contexto. ¿De acuerdo? Simplemente esto sería, si tenéis la norma lo vais a ver en el índice, sería el formato nuevo. ¿De acuerdo? Esto no tiene demasiada importancia. También se ha modificado el ciclo de mejora continua. ¿De acuerdo? Este es el ciclo típico de todos los sistemas de gestión, en el que tenemos una primera parte de planificación, implementación y operación, comprobación, en el cual hay una auditoría interna, y la revisión por la dirección. ¿De acuerdo? Bueno, en la auditoría interna pues pueden salir acciones correctivas y preventivas. Digamos, es el ciclo de mejora continua de los sistemas de gestión. Ahora, el nuevo ciclo considera además el contexto de la organización, las cuestiones internas y externas y las necesidades y expectativas de las partes interesadas. ¿De acuerdo? Además, añade el concepto de liderazgo como pieza clave para demostrar el compromiso de la mejora continua. ¿Vale? Tendríamos nuestro ciclo típico: planificar, apoyo y operación, evaluación del desempeño y mejora, que sería exactamente lo mismo que estábamos viendo antes: planificar, hacer, verificar y actuar. ¿De acuerdo? Pero nos incluye pues todas las variables, ¿de acuerdo? Tanto internas, todas las cuestiones, llama aquí, tanto internas como externas, que van a tener un impacto sobre el desarrollo de nuestro sistema. ¿De acuerdo? Y lo que os comentaba antes en cuanto a mejora continua. La organización debe demostrar la mejora continua del desempeño energético. ¿De acuerdo? En la norma anterior quedaba implícito, ahora, digamos, lo han puesto de forma explícita. Entonces, nosotros en nuestro seguimiento de consumo, nuestro seguimiento de la línea base, nuestro seguimiento de indicadores, debemos demostrar una mejora del desempeño energético. Vale, vamos a avanzar. Vale. Como os decía, ahora se ha incluido en el ciclo el liderazgo. ¿De acuerdo? Tenemos el contexto de la organización como algo tangencial al ciclo de mejora continua, pero se incluye el liderazgo. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí veis que el ciclo sí que tiene la misma forma, simplemente que en la parte de liderazgo tendríamos tanto la política energética, que antes era independiente, y funciones y responsabilidades. No tiene de todas formas demasiado impacto. ¿Vale? Y aquí tendríamos los apartados que tiene cada uno de estos puntos. Vemos que en la planificación los que cambian son principalmente dos: el primero y el último. El primero son las acciones para tratar riesgos y oportunidades, que es el punto nuevo más importante, digamos, el mayor cambio que implica la norma nueva, la gestión de riesgos y oportunidades, que eso no existía en la anterior. Y luego el plan de recopilación de datos energéticos, que en la versión anterior estaba dentro del apartado de implementación, dentro del apartado de verificación.
¿De acuerdo? Y ahora, como os decía, se le ha dado más importancia, sobre todo a la parte de recopilación, y se mete dentro de la planificación energética, no de la verificación. ¿De acuerdo? En implementación y operación no hay ningún cambio. ¿De acuerdo? Los puntos son los mismos que teníamos en la versión anterior. ¿De acuerdo? Verificación tampoco. Bueno, y aquí estamos recuadrando en rojo lo que es los apartados que nos han quedado recuadrados son los específicos de la ISO 50001 que no podemos integrar con otras normas. ¿De acuerdo? Al final, pues objetivos y metas los vamos a tener también en un sistema de gestión ambiental, así como comunicación, competencia, mejora continua, no conformidades, etcétera. Estos serían los requisitos específicos de la ISO 50001. ¿Vale? Os decía que también ha habido algunos pequeños cambios en algunos términos y definiciones. Nos meten conceptos nuevos, como por ejemplo ese de factor estático, que ahora lo vamos a ver. Bueno, vamos a pararnos un poquito en ello. Vale. Bueno, los términos se dividen en 3 grupos. Términos relacionados con la organización, términos relacionados con el propio sistema de gestión y términos relacionados con los requisitos. ¿De acuerdo? Nos encontramos con nuevas definiciones. ¿Vale? Uno de los puntos de la norma, que es un cambio, no es un cambio tan grande, aunque es verdad que depende de cómo se estuviera haciendo la parte de línea base. Os decía que es la normalización de la línea base. Al final, la norma anterior nos decía, se deben desarrollar líneas base, pero tampoco daba mucho detalle de cómo llevarlas a cabo. Entonces, en algunas empresas la línea base lo que hacían era coger simplemente el consumo de un año base, pero sin embargo sí que hay algunos sistemas que decían, no, se hace una normalización mediante la relación con la producción o mediante la relación con la temperatura exterior, que eso es lo que llamamos normalización y nos permite comparar un año con otro. En esta norma nueva ya se pide que esa línea base esté normalizada, ¿de acuerdo? Con lo cual nos introduce los datos o los conceptos tanto de variable pertinente, que es la variable de la cual depende el consumo energético, como por ejemplo puede ser la producción, y además nos incluye el concepto también de factor estático. ¿Vale? El factor estático es el factor estático, el consumo también depende de él y en principio no va a moverse, no va a cambiar. Lo que pasa es que tarde o temprano lo puede hacer. ¿De acuerdo? Tenemos que pensar que los sistemas de gestión nos van a acompañar durante muchos años, o esa es la idea, y un factor estático, por ejemplo, puede ser el producto que yo estoy produciendo en mi planta, el producto que yo saco de la planta, ¿de acuerdo? O la superficie construida que tengo. Pues en principio es estático, pero es verdad que de aquí a 7 años podría cambiar. Podría haber un cambio que me modifique claramente mi línea base. ¿De acuerdo? Algunos cambios más, también nos da más detalle, nos introduce el concepto de riesgo. ¿Vale? Y luego, en cuanto a modificaciones, bueno, ahora el alcance pasa a ser el campo de aplicación. Otro detalle importante es que nos elimina los conceptos de procedimiento y de registro y se sustituyen por uno solo, que pasa a ser información documentada. ¿De acuerdo? Nos elimina el concepto de acción preventiva. ¿De acuerdo? Ya no va a haber acciones preventivas y luego nos habla tanto de la línea de base y del uso significativo con las siglas que vemos aquí. Línea base es LBEN y uso significativo es UIEN, que yo no termino de entender exactamente las siglas de uso significativo. Parece más bien que fuera uso importante, pero bueno, son las que se han puesto. ¿De acuerdo? Y entonces pasamos ya a ver cada una de estas cosas que os he comentado que cambian, a ver, digamos, casos digamos, a ver las implicaciones reales y a ver algunos pequeños ejemplos sencillitos para ver el impacto que va a suponer para quien deba adaptarse a la nueva versión. ¿De acuerdo? Básicamente los puntos que estamos viendo son la parte nueva que nos pide hacer, que es comprender la organización y su contexto, así como comprender las necesidades y expectativas de las partes interesadas, y luego el impacto que va a suponer en los apartados que veíamos que tenían un pequeño cambio, tanto en la planificación energética, en la parte de comunicación y en la parte de control operacional, que es donde tenemos también cambios menores.
¿Vale? El primer punto, comprender la organización y su contexto. La organización debe determinar los temas externos e internos que afectan, ¿de acuerdo? Que pueden tener un impacto sobre el consumo energético. Lo primero, digamos, sería ver qué temas nos afectan. Aquí hemos puesto algunos ejemplos. ¿De acuerdo? Por ejemplo, temas externos. Os voy a leer algunos. Normas a nivel nacional o del sector. Costes de la energía o disponibilidad de los tipos de energía. Evidentemente, los costes, que ahora estamos viendo cómo están subiendo en el último año, van a tener un impacto sobre nuestro consumo o digamos, a determinar sobre los efectos del consumo. Objetivos de las partes interesadas. Efectos del cambio climático, efectos de las emisiones de gases de efecto invernadero, ¿de acuerdo? Son temas externos relacionados con la energía. En cuanto a temas internos, por ejemplo, objetivos y estrategias del negocio, planes de gestión de activos, recursos financieros, planes de contingencia para interrupciones de suministro, madurez de la tecnología existente, ¿de acuerdo? Lo primero es ver exactamente, definir qué temas internos y externos a la organización van a tener un impacto sobre nuestro consumo energético. ¿De acuerdo? Y a partir de aquí vamos a ver cómo tratarlos. ¿De acuerdo? Este análisis, básicamente el análisis del contexto de la organización, lo que nos va a proporcionar es una comprensión de alto nivel que deriva hacia acciones estratégicas. Al final, sobre esto, lo que vamos a hacer es el análisis de riesgos y oportunidades, ¿de acuerdo? Pero la primera parte sería analizar el contexto de la organización. Hay varias formas de hacerlo, pero la más común es la matriz DAFO, ¿vale? DAFO sería por fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas, ¿de acuerdo? Entonces tenemos que ver desde un punto de vista de la energía y de la gestión energética cuáles serían nuestras fortalezas, cuáles serían nuestras debilidades, cuáles serían las oportunidades que nos podemos encontrar y cuáles serían las amenazas. ¿De acuerdo? Os voy a enseñar un ejemplo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, fortalezas y debilidades, que esas vienen desde un análisis interno. Fortalezas. Liderazgo en gestión energética. Planes estratégicos de sostenibilidad a medio y largo plazo. Personal cualificado. Disponibilidad de submedida. Equipos de generación eléctrica en caso de corte del suministro. Debilidades. Falta de espacio para instalaciones más eficientes. Equipos obsoletos. Instalaciones en alquiler. O sea que hay cosas intrínsecas a mi organización yo tengo que me suponen una debilidad desde una perspectiva de la gestión energética. Por ejemplo, falta de presupuesto. ¿Vale? Oportunidades. Aquí ya estamos hablando de análisis externo. O sea, qué oportunidades yo tengo que pueden hacer que mejore mi gestión energética. Cambios en la legislación energética. Por ejemplo, los últimos cambios que se han producido en España de facilitar las instalaciones fotovoltaicas desde un punto de vista legal. Nuevas necesidades de las partes interesadas. Uso de energías renovables, avances tecnológicos, nuevos requisitos en licitaciones, terreno disponible en los alrededores. ¿De acuerdo? ¿Qué oportunidades nos vamos a encontrar? Asimismo, las amenazas. Vemos también cambios en la legislación energética, que en un momento dado puede ser una oportunidad, pero también puede ser una amenaza. La climatología. Subida de precios de las fuentes de energía, alta competencia, restricción o limitación del suministro energético. ¿De acuerdo? Estas serían las que nos encontraríamos. Para esto, digamos, inicialmente es solo un registro, que ahora ya no, como os he dicho, ya no se llama registro, es lo que llaman información documentada, con nuestras fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas. Y esta información la vamos a utilizar como entrada, como digamos la input, para hacer nuestro análisis de riesgos y oportunidades, que lo vamos a ver más adelante. ¿Vale? Esto sería la primera parte. La segunda, que está muy relacionada, las partes interesadas. ¿De acuerdo? En base a la norma... Perdón, a ver si puede avanzar. Ahora. En base a la norma anterior, nosotros marcábamos un límite, un alcance y un límite del sistema y, en principio, no nos preocupábamos de lo que pasaba fuera de ese alcance o de ese límite. ¿De acuerdo? Ahora se introduce el concepto de parte interesada, que son, digamos, diferentes partes que pueden tener eso mismo, un interés o un interés o que pueden verse afectadas por nuestra gestión energética, por nuestro consumo energético, de forma más o menos directa. Aquí hemos marcado algunos ejemplos, por ejemplo, clientes, instituciones públicas, como pueden ser ayuntamientos, comunidades autónomas,
grupos de presión, inversores, competidores, medios de comunicación, ONGs, comercializadora o trabajadores. Estos no son todos, pero van a ser los más comunes que nos encontremos. En la norma antigua sí que nos aparecían, por ejemplo, los trabajadores, pero nos aparecían como no parte interesada, sino como parte de la cual depende el éxito del sistema de gestión, porque el trabajador tenía que ser consciente de cómo puede ahorrar y de qué impacto tenían sus acciones sobre el consumo de energía y ayudarnos a conseguir este ahorro. Ahora no solo contamos con que el trabajador le vamos a pedir que nos ayude a conseguir ahorros, sino con cuáles son sus necesidades. ¿De acuerdo? Y probablemente el trabajador de todos los grupos que estamos viendo aquí es el que tiene unas necesidades más claras en cuanto a la gestión energética. Por ejemplo, el trabajador va a tener unas necesidades de confort y nosotros vamos a tener que tenerlas en cuenta, por supuesto. ¿De acuerdo? Yo no puedo quitar la calefacción. ¿Vale? Del mismo modo, pues vemos aquí otro ejemplo, los clientes. Bueno, pues el cliente, igual que yo le voy a pedir a mis proveedores por lo menos que valorar la eficiencia energética cuando les compre un equipo, el cliente me puede pedir a mí, también le puede ser interesante que yo tenga el certificado, que yo esté actuando de forma eficiente. ¿De acuerdo? El inversor pues también va a tener sus objetivos, que van a ser sobre todo económicos. ¿Vale? Entonces vamos a ver cuáles son estas necesidades de las partes interesadas, así como mis expectativas hacia ellas. O sea, ¿qué espero yo de cada una de estas partes interesadas? Dejadme que os lo enseñe con un ejemplo. ¿Vale? Aquí tendríamos todas las partes interesadas, trabajadores, accionistas, proveedores, subcontratas, etcétera. ¿Qué necesidades tienen ellos y qué les voy a pedir yo? Por ejemplo, los trabajadores, os decía, niveles de confort, y yo qué les voy a pedir, realización óptima del uso de los equipos consumidores de energía. ¿De acuerdo? A la administración pública, él me va a pedir cumplir con la normativa vigente y yo le voy a pedir que me atienda a mis solicitudes relacionadas con la empresa. ¿De acuerdo? Al final este ejemplo es muy sencillito, pero aquí ya vemos un poco el modelo de cómo se haría esto, cuáles son mis partes interesadas y cuáles son las necesidades y los requisitos que va a tener cada una de ellas. Esto se añade a lo que hemos visto anteriormente, al contexto de la organización, como input, como información que yo voy a utilizar de entrada para mi análisis de riesgos. ¿De acuerdo? Al final, como os decía, a lo que nosotros llevamos haciendo desde 2011 con la planificación energética, la parte en la que hacemos una revisión energética, línea base, etcétera, ahora lo llaman planificación táctica. Táctica significa a corto plazo. Y a esta parte que estamos viendo aquí, sobre todo a la conclusión de esta parte, que es el análisis de los riesgos y oportunidades, se le llama planificación estratégica. Significa que es una planificación a largo plazo, en la que yo voy a ver a largo plazo qué riesgos me puedo encontrar. Por ejemplo, claramente veo que va a cambiar la legislación local con respecto a las emisiones. Esto no va a ser inmediato, pero me voy a encontrar con ello de aquí a 2 años. O para ver un ejemplo todavía más real. A partir de 2020 ya entramos en el mercado de carbono, con lo cual eso es un riesgo porque a mí me va a subir el coste de producción por todas las emisiones. Bueno, pues ¿cómo voy a tramitar este riesgo? No, pues lo que voy a hacer es utilizar una parte de consumo mediante biomasa, o lo que voy a hacer es reducir la temperatura de proceso. Digamos, ya nos vamos a ir adelantando a ver a futuro qué riesgos y qué oportunidades me puedo encontrar. ¿Vale? De todas formas, esto lo vamos a ver ahora. Vale, entonces vemos esta parte de gestión de riesgos, ahora entra dentro del apartado de planificación. ¿Vale? Como os decía ahora mismo, lo que nosotros veníamos haciendo con la norma anterior es lo que ahora se llama planificación táctica o el enfoque táctico de la planificación, en el cual, mediante el consumo de energía, las variables, los usos que tenía, yo hacía una revisión energética y a partir de ahí pues ya sacábamos los usos significativos, las oportunidades de mejora, la línea base y el programa de objetivos energéticos. ¿De acuerdo? Ese era el resultado de mi planificación energética. Y esto todavía lo tengo que hacer exactamente igual. Esto no ha cambiado nada. Es una exigencia que se mantiene. Lo que pasa es que ahora lo llaman la revisión o la planificación táctica. Y se añade la planificación estratégica, como os decía. Entonces, la planificación estratégica utilizamos como entrada
Las cuestiones internas y externas, pues lo que hemos visto. Tengo espacio disponible para poner energías renovables. El precio de la energía va a subir y además el ayuntamiento me está pidiendo que reduzca las emisiones de gases contaminantes. Y a partir de aquí hacemos esta identificación de riesgos y oportunidades, ¿de acuerdo? Esta identificación de riesgos y oportunidades, y el objetivo de esta identificación es unas acciones para adelantarnos a que ocurran estas causas o estos riesgos y adelantarnos con algunas actuaciones. Con lo cual, el objetivo es sacar una planificación, pero no una planificación con objetivos energéticos, sino una planificación para gestionar o para tratar estos riesgos y estas oportunidades. ¿Vale? Como pone aquí, la organización debe planificar las acciones para tratar los riesgos y oportunidades resultantes del análisis de contexto de la organización y evaluar la eficacia de estas acciones. Este proceso se denomina planificación estratégica. ¿Vale? Vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, en este caso nos encontramos con un riesgo que es el incremento de los precios de las fuentes de energía. ¿Vale? Es un riesgo que además ahora está muy al día porque está ocurriendo. ¿Vale? Y en este caso lo tramitamos esto es un ejemplo, esta industria lo está tramitando lo está tratando tanto como un riesgo como una oportunidad. ¿De acuerdo? Un riesgo porque evidentemente me encarece mi producto y el consumo de energía de repente pasa a ser más caro, con lo cual se reducen los márgenes. Entonces, a partir de este riesgo, que digamos, esto va a ocurrir, o sea, esto en este caso está ocurriendo, pero vamos, aunque no estuviéramos en un escenario de subida de precios, puede ocurrir. ¿Cómo hago yo para paliar los impactos de este riesgo? Bueno, pues en este caso se plantean diferentes acciones. ¿De acuerdo? Las acciones son estudio de optimización tarifaria y realización de una auditoría energética, de modo que yo tenga una batería de medidas para reducir el consumo y, por tanto, el coste energético. Y a partir de aquí lo tratamos como si fuera un objetivo. ¿De acuerdo? Yo a esta acción le doy un plazo, un responsable y un recurso, exactamente igual que en nuestro registro de objetivos, en la planificación que ahora llaman táctica. Y le hacemos un seguimiento. ¿De acuerdo? Pues al final es eso, es establecer el riesgo, a partir del riesgo unas acciones y estas acciones las tratamos como objetivos. ¿De acuerdo? Por continuar con el ejemplo, lo que os comentaba es que en este caso se está tratando tanto como un riesgo como una oportunidad. Entonces, es una oportunidad ¿por qué? Porque el hecho de que se encarezcan las fuentes energéticas, aunque digamos para la compañía principalmente es malo, pero va a hacer que la eficiencia energética y las energías renovables sean más baratas. Perdón, me estoy explicando mal. Va a hacer que sean más rentables, ¿de acuerdo? Porque al final el coste de, por ejemplo, una fotovoltaica va a ser el mismo, pero como la energía es más cara, pues voy a ahorrarme más todos los años, con lo cual la recuperación va a ser más rápida. Van a ser más rentables, no más baratas. Con lo cual, pues puede ser una buena oportunidad para llevar a cabo algunas mejoras que estaban en espera porque no eran tan rentables. ¿De acuerdo? Entonces, por ejemplo, en este caso, sobre esta oportunidad, que la causa es la misma, el aumento del precio de la energía, la acción a llevar es un estudio de instalación de un sistema solar fotovoltaico. Y lo mismo, ya ponemos un responsable, un plazo y un recurso y un seguimiento. ¿De acuerdo? Esta segunda parte de la tabla, ya os digo, es muy parecida a la que estábamos haciendo en la parte de gestión táctica o de planificación táctica en el programa de objetivos. ¿Vale? Vemos algún ejemplo más, porque, digamos, cuando nosotros empezamos a leer esta norma en Creara, inicialmente no veíamos tan claro qué riesgos nos podíamos encontrar desde una perspectiva de gestión energética. Igual que para la gestión ambiental parece que es más claro, ¿no? Porque siempre podemos tener un vertido. En este caso no veíamos tan claro qué riesgos. Entonces, bueno, después de ver varios ejemplos y también de darle una vuelta a varias personas, ya tenemos algunos. Hay que tener en cuenta que esto está empezando ahora, que a medida que vayan avanzando más sistemas con este formato nuevo, con esta norma nueva, pues irán desarrollando más riesgos y más oportunidades. Vale, aquí hemos puesto como riesgo
corte en el suministro eléctrico, que bueno, pues en España no es tan común, pero bueno, depende del sistema eléctrico en el que estemos, se puede dar. Entonces, evidentemente esto puede tener un impacto sobre nuestro confort, nuestro proceso productivo, puede incluso llegar a cerrar la planta temporalmente. Entonces, ¿qué acciones se llevan a cabo en este caso? Bueno, pues estudio de los posibles riesgos y propuestas de acción. Plantear la compra de un grupo electrógeno. Si estamos hablando del corte en cuanto al suministro de vapor, bueno, pues calderas de respaldo, ¿de acuerdo? Digamos, ¿qué acciones? Lo mismo, ¿qué acciones vamos a plantear para minimizar o evitar este riesgo? Y ya a partir de ahí, bueno, pues vamos, ¿qué acciones estamos planteando? Y meterlas dentro de nuestra planificación, quiénes son los responsables de este análisis, qué plazo tenemos para realizarlo, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego hemos incluido también, disculpad, algunos riesgos que no son, porque los que hemos visto antes eran directos sobre el suministro, ¿de acuerdo? Tanto el encarecimiento del suministro como el corte del suministro. Hemos metido también un par de riesgos de la gestión, o sea, que riesgos que pueden tener un impacto sobre la gestión energética, ¿de acuerdo? Y que además, por nuestra experiencia, vemos que son cosas que ocurren en las empresas. Por ejemplo, el primero que ponemos, el conocimiento del sistema y de la gestión energética recae sobre una sola persona, de modo que la empresa es tremendamente dependiente de esta persona en cuanto a la recopilación de datos de energía, medidas de ahorro, control sobre los documentos del sistema, sobre los procedimientos, etcétera. Entonces, bueno, si esta persona falta por el motivo que sea, nos quedamos con que no se puede llevar normalmente la gestión energética. Esto es un problema que ocurre en bastantes empresas. Entonces, bueno, acciones, establecimiento de un programa de formación adaptado a cada puesto de trabajo, ¿de acuerdo? Compartir la información, etcétera. Otro problema que nos encontramos, pérdidas de datos en la comunicación. Esto es bastante común cuando tenemos sistemas de monitorización muy complejos que de repente se han perdido una semana de monitorización o 2 meses de algunos contadores, con lo cual la revisión energética nos queda incompleta o no nos queda del todo correcta. Bueno, pues ¿qué podemos hacer para evitar o reducir el impacto de que ocurra esto? ¿De acuerdo? Bueno, pues en este caso se hace un plan de calibración y verificación. Yo he visto en otras empresas que se hacía una toma de datos, aunque fuera mensual o bimestral, para, por si acaso perdíamos los datos automáticos, bueno, pues contar con información de respaldo. Y ya a partir de aquí metemos un responsable, un plazo y unos recursos, igual que en las otras que estábamos viendo. ¿De acuerdo? Y el último ejemplo que estamos incluyendo ya sería un ejemplo específico de una mala praxis, una mala práctica en cuanto a eficiencia energética. De acuerdo que esto entraba en lo que antes era el control operacional, pero también lo podríamos incluir como un riesgo. De acuerdo que es que se queden equipos encendidos cuando no deben. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, pues ¿qué acciones se pueden llevar a cabo? Plan de sensibilización a los trabajadores, plan de formación, instalación de controladores de consumo, ¿de acuerdo? Ya os digo, esto no es una cosa que ya se estaba llevando a cabo desde una perspectiva del control operacional, de la gestión de los equipos, no me salía la palabra, operación, de la operación de los equipos. Pero es verdad que también puede tener sentido gestionarlo como un riesgo. ¿De acuerdo? En todo caso, esta es la parte, como os decía, el principal cambio de la versión anterior a la versión nueva de la norma, ¿de acuerdo? Este sería el principal cambio, con lo cual si surge alguna duda, ahora cuando terminemos la presentación me la comentáis y trato de responderla, trato de echaros una mano, trato de ayudaros a comprenderlo. Vamos avanzando. Bueno, esto que os estoy enseñando, esto es un enfoque. Ya sabéis que la norma al final aquí nos dice lo que tenemos que hacer y luego el enfoque puede ser de diversas formas. ¿De acuerdo? Nosotros hemos visto algunos sistemas en los que hacen una, digamos, cuantificación de los riesgos para solo tratar los riesgos que van a tener mayor impacto. Porque al final, ahora se nos han ocurrido unos pocos, pero es verdad que riesgos, como al final el riesgo es lo que puede pasar, pueden ser infinitos o pueden ser muchísimos, con lo cual
para no que esto no sea gigante y no al final yo no estoy haciendo planes de contingencia para 300 riesgos distintos, lo que hago es añadirles una cuantificación a los riesgos para solo tramitar los más graves, ¿de acuerdo? O los que más que los más graves, los que mayor impacto tengan, ¿de acuerdo? En este caso es un edificio de oficinas en el cual se marca una cuantificación del riesgo que es igual a la probabilidad de que ocurra por la gravedad del riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, primero definimos la probabilidad y la probabilidad lo que se hace es marcar 3 niveles, baja, media o alta. Entonces, si yo tengo un personal muy formado, mucho control sobre mis instalaciones, tengo equipos de backup, etcétera, pues evidentemente los riesgos de que ocurran, las probabilidades de que ocurran ciertos riesgos van a ser bajas. Mientras que tengo equipos viejos, un personal que no está formado, que además gestiona muchas instalaciones, etcétera, pues el riesgo de que tenga una pérdida de datos, un corte de suministro, un corte de suministro, etcétera, va a ser más alto. Bueno, pues yo le doy una cuantificación a esta probabilidad. Y del mismo modo, cuantifico la gravedad del riesgo. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si simplemente me va a reducir alguna prestación que no es crítica y que el coste de que ocurra esto no es muy alto, pues es un riesgo leve, ¿vale? Va a tener una gravedad baja. Sin embargo, si me va a cortar una prestación crítica, como pueda ser eso, un corte de suministro, pues evidentemente va a ser grave. Pues le damos, en este caso, le están dando una puntuación a la gravedad de 3. ¿De acuerdo? Entonces, el riesgo para cada uno de las situaciones que hemos planteado se cuantifica multiplicando la probabilidad por la gravedad. Y repito, en este caso, porque esto es un ejemplo y a partir de aquí nosotros en cada organización plantearemos esta gestión de riesgo de la forma que consideremos mejor, calculamos la cuantificación de cada riesgo y en este caso solo analizan las causas cuando el riesgo es mayor o igual que 4. ¿Qué conseguimos con esto? Centrarnos en los riesgos que van a tener mayor impacto por su probabilidad y por su gravedad, de modo que reduzco el trabajo al más importante, ¿sabes? Esto sobre todo en edificios yo creo que es un enfoque bastante interesante. ¿Vale? Ya os digo, esto es lo de siempre con las normas. Al final la norma no nos pone ejemplo, nos dice qué es lo que debemos hacer y ya nosotros vamos viendo cuál es la forma óptima en cada organización de llevarlo a cabo. ¿Vale? El siguiente, bueno, con esto terminamos esta parte de planificación de riesgos, ¿de acuerdo? De riesgos y oportunidades y ya pasamos a los cambios, digamos, menores que supone la versión nueva de la norma. ¿De acuerdo? Dentro de planificación y en la parte de línea base sí que puede tener un impacto, sobre todo para las empresas que no estuvieran haciendo una línea base de regresión, que ya nos pide la normalización de datos. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, se nos define el factor estático, que os lo decía antes, factor identificado que tiene un impacto significativo sobre el desempeño energético y no cambia de manera rutinaria, y la variable pertinente, que es el factor, a nosotros, por ejemplo, antes la estábamos llamando variable independiente, pero al final es lo mismo. Factor cuantificable, que tiene un impacto significativo sobre el desempeño energético y cambia de manera rutinaria. Ya os digo, un ejemplo de variable pertinente es la temperatura o la cantidad de producción en una planta. El factor estático, por ejemplo, la superficie o qué estamos produciendo. ¿Vale? Y la normalización de datos, que ya, digamos, nos pide que la línea base la hagamos con una normalización de datos o que el desempeño energético lo midamos con una normalización de datos, modificación de los datos para tener en cuenta cambios que permitan la comparación del desempeño energético bajo condiciones equivalentes. ¿De acuerdo? No sé si lo primero que he dicho, efectivamente, recordáis, una de las primeras cosas que he dicho es que la versión nueva de la norma nos hace mucho más hincapié en la mejora del desempeño energético. Debemos demostrar una mejora del desempeño energético. Entonces, para poder demostrar esta mejora es fundamental que los datos estén normalizados. Porque si este año ha hecho mucho más calor que el año anterior y en mi sistema un uso significativo es la climatización, pues evidentemente yo voy a es muy normal que yo consuma más este año que el anterior. Pero si yo normalizo y hago un consumo en función de la temperatura exterior, puedo comparar
el consumo de este año y el del año anterior. Si no he hecho esta normalización, no puedo hacerlo. ¿De acuerdo? Vale. Del mismo modo, también nos piden que los indicadores también tengan en cuenta las variables pertinentes. ¿De acuerdo? Dejadme que lea el tercer párrafo después del A y el B. El método para determinar y mejorar los indicadores debe mantenerse actualizado como información documentada. Cuando la organización tiene datos que indican que variables pertinentes afectan significativamente al desempeño energético, la organización debe considerar dichos datos para establecer indicadores. ¿De acuerdo? Esto es bastante lógico, que al final los indicadores los debemos hacer sobre las variables independientes, sobre las variables que tienen más impacto sobre el consumo energético. Por ejemplo, si yo estoy en un edificio de oficinas, hay mucha tendencia a hacer el consumo por trabajador, pero a lo mejor los trabajadores no tienen tanto impacto sobre el consumo de energía y sin embargo sí que tiene mucho impacto la temperatura exterior o el número de días laborables. Entonces a lo mejor tiene más sentido que hagamos los indicadores sobre esas variables. ¿De acuerdo? Exactamente lo mismo para la línea de base. ¿De acuerdo? Al final el propósito de la normalización, y esto viene directamente de la norma, es permitir comparaciones fiables. ¿Vale? De este modo tendremos una indicación más precisa del desempeño energético. ¿De acuerdo? Al final, lo que está haciendo la norma es cada vez parecerse más a los proyectos de medida y verificación. ¿De acuerdo? La medida y verificación es una parte muy importante de los proyectos de servicios energéticos, de los proyectos ESE o ESCO, en la cual al final hay una empresa que está pagando las medidas de ahorro, digamos como definición muy básica de la ESE. Hay dos partes. Una parte paga las medidas de ahorro y la otra parte devuelve ese dinero en base al ahorro que se está consiguiendo. Digamos, hay un dinero que se paga en función del ahorro que se consigue. ¿De acuerdo? Entonces, pensad en este tipo de proyectos es fundamental que establecer cómo se van a medir los ahorros. De hecho, en estos proyectos es muy normal que haya una tercera parte, que no es ni la ESE ni el cliente, haya una tercera parte que mida, que determine cuánto ha sido el ahorro. ¿De acuerdo? Que haga lo que se llama la medida de verificación. Y hay un protocolo que se llama IPMVP, son las siglas en inglés, si no me equivoco, de International Performance Measure and Verification Protocol. Bueno, protocolo internacional de medida y verificación del funcionamiento. Y que básicamente lo que dice es cómo deben medirse y verificarse, o cómo deben establecerse los ahorros de energía en un proyecto de eficiencia energética. ¿De acuerdo? Entonces, la norma nueva lo que está haciendo es cada vez acercarse más a este protocolo. ¿De acuerdo? En este protocolo ya se hablaba de las variables independientes y de los factores fijos y hablaba de unos ajustes rutinarios que se hacen sobre las variables independientes, con lo cual los voy a tener que hacer todos los años para normalizar los datos, y unos ajustes no rutinarios, que básicamente se hacen sobre los factores fijos. Entonces, que la norma los llama factores estáticos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la norma? Que tengamos en cuenta estos factores estáticos y que los midamos y que los tengamos un poco bajo el radar para que cuando cambien, si cambian, podamos actuar. ¿De acuerdo? Entonces, yo no puedo llevar una contabilización no voy a llevar una contabilización de la superficie construida porque en principio no cambia, pero simplemente ser consciente de que si va a haber cambios, que yo los deba tener en cuenta. ¿De acuerdo? O sea, que tengamos este monitoreo o esta, por lo menos, ya os digo, comprensión de los factores estáticos porque pueden tener un impacto y si cambian van a tener un impacto sobre el consumo. ¿De acuerdo? Bueno, y ya os digo, a partir de aquí ya sí que son cambios menores. El primero, planificación para la recopilación de datos de la energía, que ahora forma parte de la planificación energética, pero que antes formaba parte del seguimiento, ¿de acuerdo? De seguimiento, medición y análisis. Básicamente, la organización debe definir e implementar un plan de recopilación de datos de la energía, especificando los datos de seguimiento, así como la forma y frecuencia de recopilación y conservación. ¿De acuerdo? La norma lo que hace es hacer más hincapié en todo el proceso de recopilación de datos, porque es verdad que en empresas grandes, sobre todo en plantas industriales, a lo mejor tenemos muchos contadores y luego
los datos tienden a moverse bastante desde que salen del contador hasta que llegan a la revisión energética, porque tenemos un Excel de recopilación de datos de contadores, pero luego sobre ese Excel se hacen algunos cambios porque hay algunos contadores que no coinciden exactamente con los usos energéticos definidos. Y luego las pérdidas las asignamos de un modo un poco particular. Entonces, al final no tenemos muy claro de dónde viene el dato. Entonces, al final lo que nos viene a decir la norma es que, bueno, hagamos un plan de recopilación y establezcamos la forma y frecuencia de la recopilación y conservación. Esto es, que podamos demostrar una trazabilidad del dato. ¿De acuerdo? Y luego los datos que nos pide recopilar prácticamente son todos los mismos que teníamos anteriormente, pero sí que hace hincapié en los factores estáticos. ¿De acuerdo? El resto serían variables, consumos, criterios operacionales, factores estáticos y datos especificados en los planes de acción. ¿De acuerdo? Hay otro cambio, que lo vamos a ver ahora un poco más adelante, que son los criterios operacionales. ¿De acuerdo? El control operacional, antes lo poníamos siempre como ejemplo de algo que se debe hacer, pero no tiene que estar documentado. Y, sin embargo, en la versión nueva de la norma ya nos pide que esté documentado. ¿De acuerdo? Siguiente punto sería en cuanto a la comunicación. ¿De acuerdo? En la versión de 2011, la versión antigua de la norma, nos decía que podíamos no comunicar externamente. ¿De acuerdo? Había una frase que decía, la organización puede no hacer comunicación externa, pero debe documentar esa decisión. Ahora esa frase ha desaparecido y lo que nos dice es la política debe comunicarse dentro de la organización y ponerse a disposición de las partes interesadas según proceda. ¿De acuerdo? Entonces, yo tengo que establecer, como he establecido mis partes interesadas, tengo que poner la política a disposición de estas. ¿De acuerdo? Y también nos dice, la organización debe determinar las comunicaciones internas y externas pertinentes para el sistema. ¿De acuerdo? O sea, tenemos que establecer qué información queremos comunicar internamente y luego externamente a las distintas partes interesadas, qué vamos a comunicar y cómo. ¿De acuerdo? Pero nos desaparece eso de podemos no comunicar externamente. Nosotros tenemos que justificar qué comunicación externa vamos a hacer. Y por último, y ya os lo había comentado, el control operacional, que son los criterios de mantenimiento y operación necesarios para que los equipos funcionen de la mejor forma posible desde un punto de vista de gestión energética, pues por ejemplo, horarios de funcionamiento de la iluminación, temperatura de funcionamiento de la calefacción, presión del aire comprimido, digamos, todos estos criterios, y luego qué mantenimiento le voy a hacer a las calderas, qué mantenimiento le voy a hacer a los compresores, etcétera, era algo que ya se pedía en la norma anterior, pero no tenía que formar parte del sistema, no tenía que quedar documentado, mientras que ahora nos dice claramente que manteniendo información documentada de la extensión necesaria para tener la seguridad de que los procesos se han llevado a cabo según lo planificado. ¿De acuerdo? Y también nos dice la organización debe controlar los cambios planificados y revisar las consecuencias de los cambios involuntarios, tomando acciones para mitigar los efectos adversos según sea necesario. O sea, básicamente que evaluemos qué cambios se pueden llevar a cabo, se pueden producir, tanto planificados como no planificados, por ejemplo, una ola de frío y cómo va a cambiar el control operacional. Por ejemplo, si hay una ola de frío, yo necesito encender las calderas una hora antes para llegar a la temperatura de confort cuando la gente entra a trabajar. Bueno, pues eso tiene que quedar planificado y documentado. ¿De acuerdo? Muy bien, pues hasta aquí lo que os quería contar. ¿De acuerdo? A lo mejor, bueno, tenía esta parte de conclusiones, que no tenemos nada escrito, pero bueno, simplemente a lo mejor sería no son cambios grandísimos los que implica la nueva versión de la norma, los que implica la nueva norma. La parte más importante es la gestión de riesgos y oportunidades, que eso sí que es un apartado completamente nuevo y que parte de las partes interesadas, del registro, de la información de las partes interesadas, así como del conocimiento de la organización, del contexto de la organización. Lo demás no son cambios enormes. Es verdad que según cómo hayamos desarrollado la línea base, sí que puede tener un impacto esta normalización, porque bueno, pues requiere un trabajo y conocer además cómo se lleva a cabo la normalización de datos mediante regresiones, etcétera. Quitando eso, no son cambios enormes. Entonces, bueno, tenemos 3 años para llevarlos a cabo
Entonces, bueno, espero entiendo que las personas que estáis asistiendo al webinar es porque os interesa o bien implantar la norma o bien la tenéis implantada y queréis adaptaros. ¿De acuerdo? Voy a cortar, bueno, no voy a cortar, voy a parar de hablar 5 minutos para que tengáis tiempo para hacer las preguntas. Y ahora nada, en 5 minutos respondo a ellas si es que las hay. Muchas gracias. Hola, ya estamos de vuelta. Buenas tardes. Venga, vamos a ver las preguntas que se han planteado. Se habla de que nos pregunta Sara si dice, se ha hablado de requisitos nuevos, pero ¿hay algún requisito que se elimine? Pues principalmente el de acciones preventivas. Sí, yo creo que esto es igual que en las otras normas, ¿no? En la 14 y en la 9 lo eliminan porque lo consideran que ya está integrado en otros puntos de la norma. Después nos dicen que si compartiremos la presentación, esto ya le hemos dicho que sí, nosotros os enviaremos el PDF.
Y nos dice que si nos pregunta si con esta nueva versión de la norma, ¿qué es lo que ocurre con la anterior? Pues la anterior pasa a anularse en el plazo de 3 años. 3 años a contar desde el mes de septiembre que fue aprobada esta versión del 2018. Entonces, lo que nos decía David Márquez, que también nos preguntaba, era esto de los 18 meses que parecía escuchar, dice que si le podíamos confirmar. Sí, ese es el plazo que tenemos para adaptarnos. Es decir, tenemos desde la aprobación de la norma en el mes de septiembre hasta septiembre del año 2021 para certificarnos con la nueva. Esto podemos, lo más recomendable es aprovechar con una recertificación que tengáis en este plazo. Si vosotros os vais a recertificar en el año 2020, pues lo que recomendamos es, si tenéis la auditoría de recertificación 2020, aprovechar ahí para hacerlo, porque así yo creo que os sale más económico que sea una recertificación junto con adaptación a la nueva norma y así no hay extras de costes. Otra pregunta es, dice, nos pregunta Sara también en qué se traduce lo de más responsabilidad de la alta dirección. Bueno, en la norma no especifica en ese punto, simplemente que nos introduce la parte de responsabilidades y política dentro de alta dirección. Yo, tal como lo interpreto, es que todo el apartado nuevo que os he contado en la planificación estratégica sí que va a beber más de la alta dirección, porque al final estamos hablando de oportunidades y riesgos a largo plazo, con lo cual, digamos, no son cosas tan inmediatas como bueno, establecer qué usos han sido significativos o establecer objetivos para el año que viene. Entonces yo ahí sí que veo que va a haber más trabajo o más responsabilidad de la dirección, de la alta dirección. Bueno, pues No hay más preguntas, yo ¿no? creo que no tenemos más. En todo caso, estamos a vuestra disposición. Tenéis nuestros correos y si hay alguna cosa, no dudéis en consultarnos. Os hacemos llegar la presentación y aquí estáis para lo que queráis, lo que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por asistir y por el interés. Y nada, como ha dicho Marta, os incorporamos la... Es que yo no sé si salen nuevas arriba. No, perdonad, que no sabía si había una pregunta nueva. Nada, como ha dicho Marta, os compartimos la presentación y cualquier duda la responderemos encantados. Nada, muchas gracias y terminad bien el día. Y tal cual ahí.